Señor, te doy gracias porque hoy también tú estás conmigo, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque pudimos tener un tiempo de intimidad contigo, Señor. Y te pido también que hoy me uses, Señor, para poder entregar tu mensaje. Te doy gracias, Señor, porque hoy puedo estar aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cómo estamos? Bendecido. Bendecido, muy bien. Bendecido. Ay, yo estoy con la guatita apretada. Porque estoy contra el tiempo. Todos me apuran. No. Hoy día les voy a contar, hoy día vamos a hablar, mejor dicho, porque hoy día quiero que participen. Hoy día vamos a conversar. Vamos a hablar sobre la vida de Pedro. ¿Alguien conoce a Pedro? ¿Quién era Pedro? Sí. Pedro, el del meme, ese mismo. Es un mapache que baila en una cámara. Pedro fue uno de los apóstoles de Jesús, ¿cierto? Sí. Ya todos más o menos sabemos la historia de Pedro. Pedro que después fue primero a Simón, después Pedro. Vamos a hacer un repaso por la historia de Jesús hoy día, pero por la historia de Pedro hoy día. Vamos a hablar de él. Yo les voy a hablar de una palabra que Dios me dio hace algún tiempo y que ha estado trabajando en mi vida. Y hoy día también se las quiero compartir para que no sea solo bendición para mí, sino que sea bendición para ustedes. Amén. Hoy día les voy a hablar entonces de Pedro. Pero para esto vamos a dar un contexto. ¿Ya? Hoy día vamos a hablar, antes de hablar de Pedro, que ya vamos para allá, les voy a contar un poco sobre cómo era la infancia de un niño israelita en los tiempos de Jesús. Para poder hablar del Pedro más chiquito. ¿Ya? En los tiempos de Jesús, cuando uno era muy pequeñito, a la edad de los 5 años, uno era apartado del cuidado de sus padres. Obviamente, habían días que uno los veía, pero uno era apartado del cuidado parental para poder estudiar en una escuela que se llama Bet Sefer, que significa Casa del Libro. Y ahí estaban desde los 5, más o menos 5 o 6, entre los 5 y los 6 años, el niño le enseñaban a leer, y apenas el niño empezaba a leer, desde los 6 a los 11 años, ellos estaban estudiando el Pentateuco. Digo ustedes, el Pentateuco. Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia, los niños tenían que sabérselo al revés y al derecho, de memoria. Y de hecho, cuando el niño aprendía a leer, en este tiempo se le hacía un ritual al niño que era darle una cucharadita de miel con el dedo, un dedo de miel. Y cuando el niño lo probaba, el profeta que le estaba enseñando, el sacerdote que le estaba enseñando, decía que la palabra de Dios sea tan dulce como esta miel a tu paladar. Amén. Que la palabra del Señor sea así de dulce para nosotros. Amén. Y en la edad de los 11 años, venía el sacerdote que lo estaba cuidando y lo medía y le hacía una prueba. Porque tenía que sabérsela al revés y al derecho, cantado, sin cantar, palabra por palabra. Y si yo le pregunto qué palabra viene ahora, usted me la tiene que decir. Y el niño lo medían, lo estudiaban, le hacían una prueba. Y había 2 opciones. Si el niño era dije en la palabra y era capo, lo mandaban a la siguiente escuela. Pero si el niño lo veía medio retardadito, medio que se le olvidaban las palabras, le decían, ¿sabe qué, mijito? Mejor vayan de su papá y que le enseñe el oficio que tiene él. Porque usted no sirve. Usted no sirve para estudiar. Luego de los 11 años, en caso de que siguieran aprendiendo, entraban al segundo ciclo de estudio. Esto empezaba entre los 11 y los 13 años, más o menos, cuando los niños alcanzaban la adolescencia. Que para el pueblo de Israel, más o menos esta era la etapa en la que uno ya se decía adulto. ¿Se imagina usted en este tiempo, a los 13 años, que te digan, ya usted es adulto ya, tiene que empezar a actuar como un hombre? Y ellos lo llevaban a una casa que se llamaba la Casa del Aprendizaje, o Bet Talmud. Y en este lugar, un maestro, ya después de que el sacerdote le dio la aprobación, un maestro en la palabra tenía que ir ante el alumno y decir, tú me caes bien, tú soy capo para la palabra, tú no tanto.
que te elija otro. Y elegían como cuando uno elige en los partidos de fútbol, primero tú, después tú, y el que se queda al final se quedó sin palabras. Más o menos, como cada sacerdote elegía más o menos como a 25 alumnos, y esos eran sus alumnos que iban a estar estudiando con él. Aquí más o menos vemos como ¿cuánto hay hoy día, hermana Mirta? Todavía no lo escribe, ya. Aquí más o menos como, se quedan afuera como 10. Y en eso, cuando el maestro elegía a este alumno, el maestro lo entrenaba en la palabra y le empezaba a enseñar el resto del Antiguo Testamento. ¿Usted ha visto en su Biblia más o menos el grosor que tiene el Antiguo Testamento? Es grandote. Y al igual que con los primeros 5 libros, el alumno que ya se había visto inteligente tenía que aprenderse al revés y al derecho todo el Antiguo Testamento. Y no te enseñaban el Nuevo nomás porque todavía no lo escribían. Tenía que aprenderse todo el Antiguo Testamento. Y cuando una vez ya hubiera terminado de aprendérselo, llegaba el maestro en la palabra y lo medía y le hacía pruebas y lo hacía estudiar. Y si era inteligente, y dije la palabra, lo hacía pasar a la siguiente etapa, pero la gran mayoría lo miraba y le decía, ¿sabes qué? Tú no estás hecho para esto. Yo creo que debería ir donde tu papá, que te enseñe el oficio que él tiene, porque para estudiar no sirve. Para la palabra no sirves. Y a los que pasaban al tercer ciclo de estudio, el Bet Midrash, ellos ya no elegían a su maestro, sino que venía un maestro en la palabra, un rabí. Y estos alumnos, que eran dije en la palabra y que habían sido aprobados por todos los demás, tenían que ir donde un rabí, que en ese tiempo se buscaba el rabí que fuera más popular. El predicador más bacán, iban con él y le decían, enséñame, quiero ser como tú. Y el rabí solamente respondía 2 palabras. Decía, ven, sígueme. Y en ese momento la vida de la persona a la que había ido a buscar un rabí cambiaba rotundamente. Porque significaba que ya no iba a aprender el oficio de su padre, sino que se iba a convertir en un maestro de la palabra. Y para la sociedad judía era lo más importante, ¿cierto? Era lo más importante. Entonces, en el momento de que el rabí te decía, ven y sígueme, tú dejabas todo lo que tuvieras que hacer, tú dejabas a tu familia. Normalmente, de hecho, los padres de Israel decían que el polvo de tu rabí te cubra por completo. Que significaba que las cosas que uno viera del rabí las copiara al pie de la letra. Si mi rabí caminaba así, yo caminaba de la misma forma, y si él se paraba a mirar una manzana, yo me quedaba parado mirando la misma manzana. Y si después él iba y comía con la mano izquierda, aunque yo fuera diestro, comía con la mano izquierda porque quería ser igual que él. Y esta primera parte es más o menos lo que hacían los judíos para poder estudiar. Ahora, ¿qué fue lo que yo les dije? ¿Qué pasaba cuando un judío no era apto para la palabra? Bueno, tu padre aprende su oficio. Va a aprender el oficio del padre. La historia de Simón, hijo de Jonás, empieza. ¿Qué estaba haciendo él al principio? ¿Alguien se acuerda? Pescando. ¿Qué hacía él? Él pescaba. Él había nacido en Bethsaida, pero él era pescador en Galilea. Entonces sabemos que si él es pescador y no es maestro, ¿qué pasó ahí? Que lo tomaron, lo midieron, lo miraron, le hicieron pruebas y dijeron, no me sirves. Vamos a ir a Mateo 4:18, mientras lo buscan ahí arriba les voy contando. Simón trabajaba como pescador junto con su hermano Andrés. ¿Hermano, primo? No me acuerdo qué era ahora. Hermano, con el hermano Andrés, perdón. Y lo tengo escrito, pero a lo que lo lean. Con su hermano Andrés. Lo que significaba que no solamente él había sido desechado, sino que Andrés también. Ya, vamos a leer. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos,
Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Síganse. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Vamos a leer hasta ahí nomás primero. Muchas veces nosotros leemos esto, pero no le tomamos el peso de lo que significaba cuando Jesús dice esto. Y es por eso que yo les quería contar esta historia primero. En la vida de Pedro había sido, bueno, no lo sabemos en qué momento él fue desechado, pero dentro de la comunidad judía, a él lo que le dijeron fue: usted no me sirve, usted no es apto para poder compartir el Evangelio. Pero que cuando Jesús lo llama a Pedro, lo que él le dice es: ven y sígueme, que era lo que decían los rabíes, para poder decirle a alguien: eres apto para aprender conmigo. Y ahí dice la palabra que entonces Andrés y Pedro, o Simón en ese tiempo, botaron la red que estaban teniendo, botaron los peces con los que estaban haciendo, el milagro que le había mostrado Jesús, botaron todo para el lado y dijeron: lo voy a seguir. Porque para la sociedad judía en este tiempo, el seguir a un rabí era el honor más importante que podía tener una persona. Hoy día usted está aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Usted diga: yo soy honrado por el Señor. El Señor los honra con el solo hecho de darle una Biblia para que usted pueda leer. Si usted es capaz de leer su Biblia, entonces usted es honrado por el Señor. Diga: yo soy honrado por el Señor. Créase. Entonces tenemos este joven llamado Pedro, que era pescador. Jesús lo llamó. Y luego en su vida, la siguiente vez que se nos menciona a Pedro como partícipe, como protagonista dentro de una historia de Jesús, aparece en Mateo 16, 13 al 19, que es cuando Jesús le dice que le va a cambiar el nombre por Pedro. ¿Alguien se acuerda de esta historia? ¿Se la cuento o la leemos? No sé. ¿Se acuerdan de esta historia? No. Ya, vamos para allá. Y lo que pasa es que está Jesús hablándole a sus discípulos, y entonces él les dice: ¿quién soy yo? Mira, aquí lo busco, dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Diga el siguiente. Y le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que es Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esto es para que se mojaran el potito, porque los discípulos, muy discípulos serán, pero estaban diciendo: yo escuché por ahí que dicen que dicen que usted es Elías, dicen que usted es algún profeta. Porque el hablar la palabra o nombrar al Señor por lo que era, no era algo que ellos concebían en ese momento. Pero entonces Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, dice la palabra que dice ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí vemos cuando Jesús le cambia el nombre. Se lo cambia de Simón a Pedro. De Simón a Pedro. Y cuando Jesús nombra a Pedro en esta parte, también le dice: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Le estaba dando un lugar de autoridad. Digo, usted le dio autoridad. Le dio autoridad. ¿Qué pasó el domingo pasado? Exacto, nos hicieron hijos. El Señor nos dio autoridad. Yo digo a usted: el Señor me dio autoridad. Y esto es importante. Usted dirá: ¿por qué? Porque la autoridad que nos da el Señor es la llave para poder entender su palabra. Amén. Vamos a ir a Mateo 14, el 22 al... Bueno, este es largo, este es el 33, pero les voy contando más por encima más o menos de qué trata. Del 14, 22. Ya.
hubo un momento, yo les voy a contar más o menos por encima porque esta parte es larga, en el que Jesús les dice a sus discípulos: yo voy a ir a la montaña a hablar con mi Padre que está en los cielos, ustedes tomen la barca y vayan mientras tanto, yo los sigo. Y en eso Jesús se va al monte a orar, y los discípulos iban en el barquito. Ellos eran pescadores profesionales, acuérdese de eso, eran pescadores profesionales, era gente que se crió de pequeño en el mar, ya, acuérdese de esto. Pero dice la Biblia que en eso vino una tempestad, un viento fuerte y unas olas, y los discípulos estaban: Señor, me voy a morir. Recuerde usted, eran pescadores profesionales, era gente que se había criado en el mar, pero en este momento se habían hecho todos pipí. A que usted me entiende. Y yo me lo imagino a Jesús en el monte hablando con el Señor, y de repente escucha de fondo a sus discípulos, a sus 12 valientes diciendo: ayúdanos, Señor. Y me lo imagino a Jesús hablándole al Padre: bueno, Señor, como te estaba diciendo, ayúdanos, Jesús. Bueno, los chiquillos creo que tienen yo creo que voy a ir a ver a los chiquillos. Y en eso Jesús, antes de lo que había previsto, antes de que ellos llegaran al otro lado, fue en su búsqueda. Y cuando iba caminando por el agua, que era Jesús, yo lo entiendo, Jesús camina por el agua, va caminando por encima del agua, y en eso los discípulos estaban tan asustados que al mirarla a lo lejos unos dijeron: es un fantasma, nos vamos a morir más rápido. Y se hicieron pipí de nuevo. Pero hubo uno entre ellos, que fue Pedro, que a lo lejos lo ve y dice: ese es Jesús, ese es mi compadre. Y Jesús lo llama y él le dice: Jesús, Señor, si eres tú el que me está llamando, entonces haz que yo vaya y camine contigo. Y Pedro, en medio de esta tempestad y en medio de su miedo, baja de la barca, camina unos pasitos hacia Jesús. Y yo me imagino a Pedro hundiéndose y Jesús levantándolo. Y yo me acuerdo de esto, antiguamente yo me acuerdo que siempre se enseñaba que Jesús decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste y enojado? Pero yo me acuerdo de una predicación una vez que hizo mi papá que decía: véanlo por otro lado y digan: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo estabas haciendo tan bien y te hundiste por tu duda. Ahora yo les pregunto: ¿de qué dudó Pedro? Yo les voy a contar. Pedro no dudó de Jesús, porque él tuvo fe. Habían 11 que estaban llorando dentro del barco. Él no dudó de Jesús, pero él dudó de las cosas que Jesús podía hacer con él. ¿Me entiendes? Entonces vemos la primera cosa importante que tenemos que aprender una vez tenemos la autoridad del Señor. Y es: no dudes. Porque si tú dudas, el propósito que tiene el Señor contigo y las cosas que quiere hacer el Señor contigo se hunden. Diga usted ahí: yo no quiero dudar. Porque yo no quiero ser de las personas que dudan. Y yo espero que ustedes tampoco. Y en esto yo creo que el Señor le enseñó a Pedro que él no tenía que dudar de las cosas que él lo estaba mandando. Y es por eso que todo el resto del ministerio de Jesús, Pedro se convierte en el vocero de los discípulos. Llama usted, si usted se pone a leer los evangelios de Jesús, Pedro siempre era el que iba y decía: Jesús, algunos de tus discípulos quieren decirte que tal cosa. Entonces él se convirtió en el vocero de los discípulos. ¿Por qué dirá usted? Porque en su puesto de autoridad no dudó de las cosas que le estaba enseñando el Señor. Y cuando Dios le dijo:
sobre ti edificaré mi iglesia, él se tomó de la palabra y dijo, yo contigo voy a llegar lejos. Yo quiero llegar lejos. Usted diga ahí, yo quiero llegar lejos. Amén, yo también. Pero, después de 3 años caminando al lado del Señor, nos viene un pequeño problemita. Y este pequeño problemita se encuentra en Mateo 20:30. Ya, si usted quiere anotar, lo puede anotar, yo les voy contando. Cuando Jesús instauró la Santa Cena, después de que ellos hubieran cenado, Jesús les dice, hay uno de ustedes que me va a traicionar. Y el resto de ustedes no va a estar conmigo. Esto es algo que voy a tener que hacer solo. Pero viene Pedro, la roca, el fuerte, el grande entre medio de sus hermanos y le dice, Señor, yo voy a estar contigo aunque me tenga que morir. Y Jesús lo mira, yo me lo imagino así, porque era Jesús, él sabía lo que iba a pasar ya. Y yo me lo imagino que dentro de él dijo, ¿cómo le explico a este que va a ser el primero en decir que no? Y dije, bueno, como usted diga, no se preocupe. Y Jesús le dice, Pedro, ¿estáis seguro de lo que me estáis diciendo? Yo creo que aquí todos, ninguno va a estar, yo creo que uno más, en el fondo es parte del propósito. Imagino a Jesús intentando explicarle a Pedro, no te pongáis a la par del resto, no le digáis que no me vaya a negar porque va a pasar. Y Pedro diciendo, no, porque dentro de todo esto incircunciso, malagradecido, yo soy el que está más cerca tuyo. Y ahí es cuando Jesús le profetiza esto y le dice, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y pasa que Pedro en ese momento, yo creo que él nunca se lo creyó. Y yo le voy a explicar el porqué. Después de que Jesús baja del monte Getsemaní, cuando van a capturar a Jesús, uno de los soldados, que es quien va a capturar a Jesús, lo va a agarrar y Pedro saca una espada y por intentar matarlo, el soldado le esquiva y le corta la oreja. Pedro se hizo el valiente. Si venían los guardias de Roma y venían a buscarlos a ellos, si Pedro se ponía a pelear a espadazos, iba a terminar muerto. Pedro se hizo el valiente en ese momento. Dijo, si me tengo que morir acá, vengan de a uno. Pero en ese momento, Jesús le enseñó algo. Y es que no puede predicar una cosa y hacer otra. Y Jesús tomó la orejita del soldado, se la sanó, tomó a Pedro y le dijo, no es el momento. Esto es algo que tiene que pasar. Y aquí está la segunda cosa que tenemos que aprender. La primera, ¿cuál era? No dudar. Muy bien, no dudar. La segunda, ¿cuál es? ¿A quién se le ocurre? Exactamente, hacer como predicamos. Diga, yo quiero hacer como predico. Esta es la parte más difícil. Esta parte es la que cuesta. Dice entonces que después de que llevaron a Jesús se lo llevaron preso y Pedro, el valiente, ya un poco más intimidado, se lo llevaron a Jesús frente al sacerdote y viene Pedro y se mete escondido a la casa y dice la Biblia que él se esconde en el patio del sacerdote y habían unas brasitas y él se pone a calentar las manos intentando mirar hacia adentro y dice la Biblia que Jesús lo mira. Jesús lo mira. Le pega la mirada del papá. Esa mirada que me pone mi papá cuando estoy haciendo las cosas mal, que me pega una buena mirada y yo digo, no me diga nada. Ya, perdón. O eso fue lo que sintió Pedro.
Porque Jesús le pega la mirada y él se gana en las bracitas y se agacha y se queda ahí. Y en eso llega uno y dice, oye, ¿tú no eres de los que estaba con esto? Oye, ¿tú soy amigo de Jesús? Dice, no. Y llegó un primo, era el primo creo del soldado al que le cortaron la oreja y dijo, sí, si tú fuiste el que le cortó la oreja a mi primo. Y él, no, yo no fui. Y hay una niñita chiquitita y le dice que él hablaba igual que la gente con la que estaba con Jesús. Y ahí Pedro sacó todo el lenguaje pescador y dijo, mira, hija. Y se puso a garabatear a la niña chica. Y en eso, entre medio de este palabrerío, canta el gallo. Y Pedro se quiere morir. Porque la valentía que le quiso mostrar a Jesús se dio cuenta que no la tenía. Y aquí llega la parte importante, a donde quiero llegar con todo esto. El primer punto importante que vamos a ver hoy día, y lo primero que quiero que ustedes hagan análisis en su vida. Cuando Pedro se da cuenta de que la embarró, ¿qué hace? Se va a pescar. Y ahora yo quiero que entiendan lo que significa pescar para Pedro. Pedro ya había pescado. Pedro era pescador de oficio, le había enseñado a su papá, él era bueno pescando, y volvió después de no poder cumplir su propósito al lugar de su comodidad. Diga usted, el lugar de su comodidad. Volver a la barca no era un pecado. Él no estaba yéndose a pescar como voy a hacer la maldad, voy a ir a pescar, sino que él estaba volviendo al lugar de su mediocridad, de donde Dios lo había sacado para cumplir su propósito. La barca no es un pecado, no es que yo vaya a mi lugar de comodidad, no significa que yo me voy a poner a tomar y voy a renegar del Señor, sino que significa que cuando yo no soy capaz de cumplir el propósito me escondo. Y ese escondite puede ser muchas cosas. Yo les cuento, miren, les voy a contar desde cómo el Señor trató conmigo. Mi escondite eran los videojuegos. Entonces, cada vez que yo hacía algo mal con el Señor, yo estaba todo el día siguiente jugando. Porque el jueguito para mí era una forma de apagar la mente y no pensar en lo que había hecho. Pero muchas veces terminaba embarrándola más. Y usted dirá, ¿por qué? Digo, porque cuando uno promete algo al Señor y no lo cumple, nosotros desde nuestro ego decimos, ahora te voy a prometer algo más grande. Les doy un ejemplo. Cuando llega enero, termina el año nuevo, yo voy y le prometo al Señor, Señor, te prometo que este año voy a leer la Biblia, voy a hacer el plan bíblico de You Biblia, y voy a leerlo todos los días y voy a aprenderme la Biblia de tapa a tapa y voy a poder predicar y quiero engrandecer tu nombre con la Biblia que voy a leer. Llega el segundo día y se te olvidó. Y hay una voz dentro de ti que te dice, le embarraste. Porque el dedito acusador no es la persona que tenías al lado, sino eres tú mismo. Y hay una voz en ti que te dice, ya no eres digno. Ya le embarraste. Y cuando la voz que está dentro de ti, esa culpa, te dice que no eres digno, entonces vas a tu lugar de tu comodidad. Y cuando llega una oportunidad, te va y te habla el Señor y llega un predicador y te dice, toma tu lugar y el tiempo es ahora. Y tú vas adelante y pasas y dices, Señor, ahora no solamente voy a leer la Biblia de tapa a tapa, sino que me voy a ver todas las predicaciones 2 veces. Porque así voy a aprender más de tu palabra, Señor. Llegó el domingo y falté a la iglesia. Y ahí está de nuevo esa voz diciéndome, yo te dije que no eres capaz. Vuelve al lugar de tu comodidad. Y así estamos mal por haberle prometido algo al Señor que no cumplimos hasta que llega de nuevo un predicador a la iglesia, o que nos llegue y nos tome el Señor, o intenta hablarnos a través de un hermano y nos dice,
perdónate, hermano, y tú ahí le decís, Señor, no tienes que darme un castigo tú, sino que yo mismo voy a poner un castigo, aparte de leer la palabra y verme las predicaciones 2 veces, voy a ayunar 3 días a la semana. Y entonces llego poniéndome tanto castigo entre medio y tantas pruebas entre medio que llega un momento en que yo nunca voy a ser apto y digo, Señor, ya no me subo más al altar, no me voy a subir más al altar hasta ser digno de tu presencia, Señor. Y me escondo en el lugar de mi comodidad. Y me alejo de mi propósito, no desde lo que me dijo el Señor que hiciera, sino desde mi ego. Porque el Señor no me dijo que hiciera todas estas cosas, sino que soy yo el que le digo, Señor, ahora te voy a hacer una promesa más grande para cubrir todas las promesas que no te he cumplido antes. Y esto se convierte en un problema, porque desde mi comodidad yo dejo de escuchar la palabra del Señor. Y lo peor de todo que pasó con Pedro es que él no se fue solo, porque como él era líder y era compadre de sus compadres, se fue con 7 más al lado de él. Y dice la Biblia que ellos estaban pescando y no habían pescado nada. Nada. En esto el Señor resucita, estos no se enteran de una porque están pescando. Llega el Señor, se gana en la orilla y repite el primer milagro que hizo cuando conoció a Pedro. Y les dice, si quieren pescar, tírenla para la derecha. Y dice la Biblia que ellos tiraron y cuando salieron los peces, bueno, esto lo dice Juan, pero Juan dice, entonces el discípulo que Jesús más amaba, Juan, les dijo a los demás, yo creo que Jesús. Y Pedro, dice la Biblia, que agarró sus ropas y se vistió lo más rápido que pudo, porque en el momento de su sufrimiento había regado sus vestiduras y no quería nada con el Señor. Pero en el momento en que escuchó que estaba Jesús en la orilla, se vistió rápidamente porque quería verlo. Yo les voy a contar algo. Mientras esto pasaba, Jesús se había puesto con sus carboncitos en la orilla y estaba haciendo unas brasas. En todos los evangelios, las únicas 2 veces que aparecen las brasas son cuando Pedro niega a Jesús y en este momento. Jesús prende unas brasitas, espera que lleguen con los peces. Me imagino que saludará a los cabros como están y se sienta con Pedro. Y lo mira y le dice, Pedro, ¿me amas? Yo quiero que se ponga en contexto de esta situación. La última vez que Pedro había visto a Jesús fue exactamente en las mismas circunstancias. Él se estaba calentando las manitos en unas brasas, antes vio a Jesús a lo lejos, ahora lo tenía al lado. Y en este momento, cuando Jesús le pregunta esto, yo me imagino, Pedro se dio cuenta de que la mirada que le estaba dando cuando lo vio a lo lejos no era una mirada de reto, sino un tranquilo. Tengo todo controlado. Y usted dirá, ¿por qué? Yo le digo, porque lo siguiente que le dice, después de decirle, ¿me amas?, es que tome su lugar. En la Biblia, cuando aparece esta parte, para los que no sepan, les cuento, se usan 2 palabras. Una es ágape y la otra es fileos. Ágape es amor incondicional, es el te amo de toda la vida. En cambio, el fileos lo vamos a tomar más como un te quiero, o algo más condicional. No es tanto como amar, pero está. Algo ahí. Entonces Jesús, en las brasitas, cocinando un par de pescaditos, mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro mira a Jesús y le dice, tú sabes que te quiero. No llego a amarte, porque cuando tuve que dar la vida por ti no pude hacerlo.
Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. Le dice, toma tu lugar. Pedro, ¿me amas? Y Pedro lo mira y le dice, no me preguntes si te amo, si tú sabes que te quiero. Y Jesús lo mira y le dice, apacienta mis corderos. Y en esto, cuando se da cuenta de que Pedro no está entendiendo, Jesús lo mira y le dice, Pedro, entonces tú me quieres, solo me quieres. Y yo me imagino a Pedro quebrado diciéndole, Jesús, tú ya te diste cuenta que yo solamente te quiero. Y Jesús en este momento le enseña a Pedro lo más importante de las cosas que vamos a aprender hoy día. Le enseña el Evangelio. Porque le dice, no es con tu fuerza y no es con el amor que tú puedes dar, sino que es el amor que yo puedo darte. Jesús, cuando le dice que tome su lugar, lo que le está diciendo es, o en otro lado, en otra religión te van a decir, dependiendo de lo que tú hagas, es donde vas a llegar, pero en mi religión, en mi evangelio, no se trata de dónde tú llegaste, sino qué tan bajo llegué yo para poder alcanzarte. Hoy quiero contarles que hoy tenemos una gran bendición. Y es que hoy también Dios te dice a ti, no desde el Pedro poderoso, grande, el predicador, el grande entre los discípulos de Jesús, sino que Jesús le decía, Simón, hijo de Jonás, decía, Alecita, ¿me amas? Decía, Noé, hijo de Noé, ¿me amas? No Noé, pastor, apóstol, el grande predicador, sino que decía, Noécito, ¿me amas? Y en este momento de quebrarse, de poder hablar con Él, Jesús le dice, ven y sígueme. Porque lo tomó en su lugar de comodidad y le dijo, ya no es momento de que estés sentado y pescando, es momento de que te levantes. Vamos a ir al Salmo 23, en el versículo 5. Se lo voy a leer y quiero que lo leamos juntos porque esto es importante. Hoy día yo quiero prepararlos para el día domingo. Amén. El día domingo vamos a tomar la Santa Cena. David fue el hombre que escribió este salmo y David era un hombre pecador igual que nosotros. Pero dice la Biblia que él llegó a ser un hombre conforme al corazón del Señor. Y en el Salmo 23, versículo 5, lo que dice es esto, se lo voy a contar. 23 capítulo, versículo 5, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes lo que significa esto? Que en el momento de tu mayor angustia, donde tú mismo te estás acusando, en el momento en que tu ego se rompe porque no puedo cumplir sus promesas, Dios prepara la mesa para ti y dice, ven, siéntate conmigo. Porque el momento en que tú estás en el suelo diciendo, Señor, yo con estas mijitas me conformo, Dios te dice, levántate y siéntate a la mesa. Hoy en este momento, en este día, Dios te quiere decir, sal de tu escondite. Se acabó el día de estar escondiéndose del Señor, de estarse dando latigazos porque no entendiste o porque no sabías o porque querías hacer una cosa y hiciste otra. Hoy Dios te dice, si tú te quieres esconder, yo soy el que es mejor buscando. Hoy Dios te dice, yo fui el que encontró la oveja perdida y yo fui el que encontró la moneda perdida y yo soy el que encuentra al hijo que se pierde. Y no se trata de irse de la iglesia o irse de pecador, sino que
en el momento en que nos escondemos y volvemos a nuestra comodidad, cuando queremos calentar una silla en vez de hacer lo que realmente el Señor quiere de nosotros, el Señor se acuerda y nos mira y nos dice: Noé, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Dice: Michael, ¿me amas? Dice: Marquito, ¿eres capaz de amarme? Y hoy quiero que nos pongamos de pie para poder recibir al Señor como el Padre que Él quiere ser para nosotros. Muchas veces nosotros desde nuestro ego dejamos de entender el propósito que tiene el Señor con nosotros. Pero cuando el Señor nos enseñó a orar, cuando Jesús nos enseñó a orar, el primero dijo: bendice el pan. Y luego dice: perdona nuestras ofensas. Porque Él no quiere que seas el hijo perfecto para poder sentarse en su mesa, sino que te dice: primero gózate en mi presencia y después arreglamos el resto. Sal de tu comodidad primero y yo me voy a encargar del resto. Hoy el Señor te mira y dice: quizás tú mismo o quizás el resto te miró y te midió y te hizo pruebas, y tú mismo te miraste con las promesas que le hiciste al Señor y fallaste y dijiste: no soy apto. Tú mismo miraste a tu corazón y dijiste: no soy capaz. Señor, el propósito que tú me diste yo no lo voy a poder cumplir. Pero hoy el Señor te dice: apacienta mis corderos. Sal de tu escondite. Hoy quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero orar por ustedes. Pero quiero que también ustedes oren al Señor. No para pedirle perdón por las cosas que no hicieron, ni por no haber tomado su lugar o de haber hecho no sé qué. No quiero que le prometan cosas al Señor, sino que lo acepten como Padre. Hoy el domingo tenemos Santa Cena. Preparémonos para eso. Que de aquí a allá, que faltan poquitos días, podamos hablar con el Señor y decirle: quiero tomar mi propósito, quiero salir de mi comodidad, quiero dejar mi barca, quiero dejar de pescar y quiero seguirte. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy los bendigo, porque sé también, Señor, que hoy tú también quieres moverlos de la comodidad en la que están, Señor. Hoy, Señor, como iglesia, aún cuando muchas veces no nos sentimos dignos, Señor, cuando muchas veces dijimos: Señor, mi pecado es más grande de lo que tú quieres hacer conmigo. Señor, hoy aceptamos también, Señor, tu perdón. Porque tú, Señor, te encargaste de poder bendecirnos, Señor, con un propósito. Porque tú, Señor, te encargaste de mostrarnos el camino a seguir. Señor, hoy escuchamos tu ven y sígueme, Señor, y te seguimos. Te pido por favor porque tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, porque sé que en esto serán bendecidos, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque sé también, Señor, que hoy aceptan también el camino que tú les estás dando. Señor, te doy gracias porque tú no te conformas con que comamos las migajas, sino por la invitación que tú nos haces, Señor, a sentarnos en tu mesa. Señor, hoy mata nuestro ego, Señor, a nuestro viejo hombre, a nuestro hombre fuerte. Señor, hoy no queremos ser el Pedro, sino que queremos estar en tu intimidad, Señor, y tener una conversación como Simón. Hoy no es Eduardo Torres, el hijo del pastor, el que va a predicar, sino que quiero ser el Lalito, Señor. Quiero ser tu Lalito. Señor, no quiero que sea la Sara, sino que sea tu Sarita, Señor, tu hijita. Y hoy, Señor, aceptamos también, Señor, tu invitación a comer en la mesa. Te doy gracias, Señor, porque sé también que esta palabra tú la preparaste para quienes están aquí, Señor. Y porque sé también, Señor,
que este domingo también, cuando nos sirva en la Santa Cena, no solamente la vamos a aceptar pensando en una rutina, Señor, o un ritual que tenemos que hacer, sino entendiendo que aun cuando nosotros te fallamos, cuando nuestro amor nos da, Señor, para poder alcanzarte, cuando tú nos preguntas si nos amas, Señor, y nosotros solamente podemos decir que te queremos, es cuando tú nos respondes, Señor. No se trata de cuánto amor tú tengas, sino del amor que yo te tengo. Señor, hoy bendigo a los hermanos, Señor. Señor, inúndanos, Señor, con tu presencia, Señor. Que podamos hoy sentirte, Señor. Que podamos sentarnos en tu mesa. En el nombre de Jesús. Amén y amén.